Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobreciencia. www.vico.com.uy. Segundo segmento de esta edición de hoy de Sobreciencia. Daniela Hirschfeld, bienvenida. Gracias, muy bien, aquí estamos. Hoy tenemos algo así como una especie de presentación, pero un poquito más profundizada dentro de un libro publicado hace poquito, pero para hablar de plantas y flores. Sí, primero te voy a contar una cosa. Primero te voy a decir, ¿qué pasa si te digo que las hojas son como una rueda? No, desconcierto. Bueno, eso es lo que nos dicen Ángeles Berry y Alejandro Sequeira en este libro que se llama Una breve historia de la larga vida de las plantas. Es un título que ya te lleva a tener ganas de conocer un poco más. Es un libro corto, es un libro sencillo, ameno, muy fácil de leer, que nos cuenta por qué las plantas son importantes en la vida, en el concierto de seres vivos que hay en el planeta, cuáles son las particularidades y nos llevan como en un viaje en el tiempo, ¿no? Dani, simplemente para que nadie se confunda, estamos hablando de investigadores uruguayos. Si bien el libro es un poco global por lo que te voy siguiendo. Ángeles Berry es palinólogo, o sea que es experta en polen. Alejandro Sequeira es expertísimo en hongos y fotógrafo además y divulgador. Y juntos hicieron este libro que habla sobre, como te decía, sobre las plantas que nos llevan en este viaje en el tiempo. 500 millones de años atrás, cuando el planeta era solamente mucho calor y rocas y agua, y allí empezó a colonizar de a poquito el continente las primeras algas, que fueron las primeras, los primeros ejemplares vegetales. Esas algas después tomaron, bueno, las formas, fueron evolucionando para tomar las formas y los elementos que conocemos hoy, el tallo, la raíz y las hojas. Y entonces en una parte del libro ellos comparan la hoja con la rueda, porque dicen que, como por ejemplo en la historia de la humanidad, la rueda fue ese elemento que después en el tiempo no cambió demasiado, mantuvo su función y es clave para el desarrollo. Bueno, las hojas tienen esta función para las plantas, que son un reino bien interesante como lo presentan ellos. Este libro, como te decía, es una parte científica, pero también tiene algo bien interesante, que es, acá lo pronuncié... Eso te iba a decir, abecedario botánico. Un abecedario botánico, porque además de que este abecedario cuenta de la A a la Z, conceptos que tienen que ver con las plantas, también hace como una especie de compendia, digamos, relatos, que lo que hacen es recorrer la cultura popular y la poesía, la literatura, para recoger aquellos relatos que tienen que ver con las flores, las plantas, la madera. Entonces está desde Almodóvar, que habla de cuál es el color de la flor que más usan sus películas, por qué las plantas están presentes en lo último que dijo El Ciudadano en el famoso clásico, hasta, bueno, poemas de Gabriel García Márquez, Ida Vitale, bueno, tiene muchas entradas el libro. Muchas entradas, muchas además de conocer mucho sobre las plantas. Pero bueno, para conocer todo esto hablamos con Ángeles Berry y Alejandro Sequeira para que nos cuenten por qué un libro de este reino tan particular. Las plantas son organismos vivos muy resilientes, que han podido evolucionar con un montón de estrategias biológicas sumamente inusuales frente a otros grupos de seres vivos. Pensemos nomás en algo que podríamos catalogar como una desventaja, que es la falta de traslación. Sin embargo, las plantas han logrado subsistir, evolucionar y mejorar sus estrategias mediante una comunicación química, mediante sustancias de defensa, mediante también una morfología defensiva, sin necesidad de traslación. Lo que más llama la atención es el poder de su arquitectura. Por ejemplo, las plantas tienen una arquitectura modular. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen un sistema nervioso central, que no repiten, que no tienen un órgano centralizado y que por tanto su arquitectura se expande y crece de una forma que una parte no depende totalmente de la otra. Es por eso que, por ejemplo, se pueden podar plantas y no animales. Lo interesante es que toda la vida en este planeta tiene
un origen común. Las plantas y los animales, las líneas, digamos, filogenéticas, evolutivas que dieron a uno y otro grupo se separaron hace cientos de millones de años. Entonces, por eso esa distancia, como que tomaron estrategias de vida totalmente diferentes a lo que son los animales. Digamos que hace más de 400 millones de años, 400 y pico millones de años, que sería el surgimiento de las primeras plantas terrestres. Y esas plantas que surgieron de unas algas verdes del agua, ¿verdad? Y que de alguna manera se desarrollaron, pudieron desarrollarse en el medio terrestre, que fueron primitivas, sin hojas, pequeñitas, ¿verdad? Relacionadas un poco con el grupo de los helechos, si tenemos que pensar en algún grupo actual. Hay que pensar en una planta con las mínimas características para poder sobrevivir en ese medio terrestre. Esas primeras plantas terrestres entonces evolucionaron, se adaptaron más al medio terrestre, al medio continental, y surgieron otros grupos más evolucionados, como puede ser todo el grupo de, digamos, los parientes de los pinos, las coníferas. Esa flora es la que caracterizó lo que mucha gente de pronto conoce como la era de los dinosaurios, ¿no? Pero antes de que los dinosaurios se extinguieran, apareció otro grupo de plantas que es el exitoso actualmente, que son las plantas con flor. Es el grupo de plantas más diverso, ¿verdad? Es la mayoría de la vegetación del planeta está compuesta por esas plantas con flor. Me quedé con este último concepto, Daniela, ¿no? Las flores son tal vez el último, abro comillas, invento de las plantas. Vos hablabas de la rueda comparada con la hoja y la flor apareció bastante después. Exacto, y bueno, y los autores en este libro, como te decía, que es muy ameno, está presentado la información de una forma muy sencilla y cotidiana, dicen que las flores son la primera pista de aterrizaje en el planeta. Obviamente no hacen referencia a los aviones, sino a los polinizadores. Correcto. Porque en esa flor aterrizaba los polinizadores que después hizo posible, bueno, la evolución de estas plantas, que aparecieron las primeras flores en el Cretácico. Por eso en esta segunda parte del informe vamos a hablar justamente de qué son las flores, por qué son tan importantes y cuál es esta fascinación, a qué se debe esta fascinación que tienen los autores por las plantas con flores. Por supuesto que esa historia evolutiva de las plantas terrestres estamos hablando, se conocen por el registro fósil. Y así como casi todo el mundo conoce que un fósil, podemos encontrar un fósil de un hueso, también podemos encontrar fósiles vegetales de diferentes maneras. Una de las formas es la petrificación de los troncos, ¿no? Cuando, por ejemplo, un árbol cae en agua con muchos minerales, ese mineral va impregnando los tejidos y quedan el tronco, sobre todo tronco, pero otros órganos también, con la estructura original, cosa que es algo increíble que se puede estudiar a nivel de la célula. Luego está otro tipo de fósil que es la impresión sobre todo de hojas, que nos da información de las formas de las hojas, de la venación. La otra forma de preservación de los restos vegetales es a través de elementos microscópicos, como pueden ser las esporas en el caso de los helechos, o los granos de polen en el caso de las plantas digamos relacionadas con los pinos, o las plantas con flor. Las plantas con flores fueron las últimas en aparecer en esta evolución y presentan numerosas novedades, ¿sí? Realmente las hacen muy adaptativas, tanto desde el punto de vista vegetativo como reproductor. Y una de las novedades, no solo pero una de las novedades es la aparición de estructuras como la flor. Que la flor en realidad tenemos que pensarla como una adaptación a la relación que tienen las plantas
con la estrategia de polinización. Si nosotros vemos el registro de, por ejemplo, algunos insectos polinizadores y el registro de las plantas con flor, vemos que los dos grupos evolucionan de una manera bastante explosiva desde el punto de vista de la diversidad. En ese sentido, las plantas han logrado ser un manifiesto viviente de estrategias de asociación y cuya arquitectura las beneficia en el punto de poder evolucionar con mucha resiliencia. Y de hecho, hablando de la resiliencia, no hay ficción humana en donde no se muestre un paisaje apocalíptico, en donde no aparezcan las plantas y hongos como dominantes del paisaje. Y tampoco necesitamos de la ficción. Si uno sale por las calles va a encontrar muchísimas especies que llamamos ruderales, que están totalmente adaptadas a crecer en los ambientes más inhóspitos. Y eso solamente se consigue si son organismos con estrategias o con una arquitectura biológica de resistencia.